Y en algunos casos sí. Y sí. Y el corte de energía eléctrica también. Los cortes de energía ni hablar. Y el problema del agua, que es una infraestructura realmente que hay que hacer casi, diría yo, total, ¿no? Por lo que se dice, me parece que es un tema que lleva muchísimos años, que no se han hecho. Había un préstamo durante la gestión anterior del gobierno, CAF. La última anterior no se tomó, no se hizo, y acá estamos con estos problemas, que la verdad que es una cuestión inhumana, ¿no? La falta de agua que hay. Pero bueno, con respecto a las empresas de servicio, de energía, lamentablemente las empresas de energía y de servicios todavía siguen reguladas. Por ejemplo, estos días se vendió Edenor. Edenor es una de Midlin. Claro. Era de Midlin y claro. Se vendió a un grupo mediático. A un grupo, Dávila Manzano y otro señor, poderoso, potentoso. Bueno, pero el problema es que todas estas distribuidoras y estas empresas rigen por el contrato que se hicieron en las privatizaciones de los 90, que no las obligaba. Sí le ajustaron la tarifa para que tengan rentabilidad, pero no los obligaba a futuro a mantener un desarrollo de infraestructura adecuada, ¿no? Apelo, Carlos, a tu memoria. Manzano era quien dijo la famosa frase que... Robo para la corona. Eso, no me salía. ¿Que robo para la corona? Y bueno, sí. Es el mismo que me dijeron a mí. Un personaje siniestro. Vinculado a los financieros internacionales, dicen. También. Y guaridas fiscales, tal cual. Ah, no sabía eso. Y dicen que estuvo muy implicado con ciertas bajas de las acciones de YPF, que corrió el rumor ahí, fue él el que corrió el rumor de que se venía la estatización de YPF, que iban a ir por el 51% que mantienen el capital privado aún. No, el 51% es capital estatal. Perdón. El 49%, sí. Claro. Y pido disculpas, sí. Con el tema de la renuncia, la renuncia o el retiro de Nielsen, del presidente Nielsen, hicieron el corrillo en todos estos sectores de poder concentrado. No es el único caso, muchos más, que se iba a nacionalizar, a estatizar YPF. Mira. Bueno, YPF tiene acuerdos firmados con Shell y con el Equinor. ¿Sí? Para explorar aquí cerca de Bahía, en las costas de Bahía, ¿puede ser? En Vaca Muerta también. Y bueno, en Vaca Muerta. Equinor es una empresa noruega y bueno, Shell sabemos quién es, ¿no? La verdad que todo esto es una situación muy compleja y muy complicada, porque estamos expuestos a la decisión de los grandes grupos económicos y a su abuso de rentabilidad superior que buscan permanentemente en desmedro de la población. ¿Sí? A mí no me asustaría en absoluto que YPF se nacionalizara. Creo que necesitamos tener una empresa petrolera de bandera que abarque mucho más del 51%. Pero bueno, hubo todas estas presiones, como vos bien mencionaste, con una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad es de presionar para que esto no se llegue a llegar a ser. Perdón, Carlos, buen día. Carlos Reyes es mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estaba cuando era estatal, previo a la privatización de Repsol? ¿Cómo era la proporción en las acciones? 100%. No, 100% era. Claro, cuando era del Estado seguramente. Discúlpeme, soy hijo del menemismo, discúlpeme. Creo que tenían un porcentaje los empleados de YPF. Claro. Porque hubo hoy unos juicios por la era totalmente estatal y tenía una posición muy marcada dentro del mercado local. Hoy YPF marca un 55% en el mercado local. Producto de todo esto, estamos viendo que desde agosto ahora los combustibles aumentan cada 15 días por semana. Ahora se retrotrajo un aumento del 5% por un impuesto que había pendiente, que se trasladó hasta el 12 de marzo porque iba a afectar la ecuación inflacionaria mensual. Y seguramente... ¿Estás dando una buena noticia entonces? ¿Se suspendería un aumento que estaba programado? Sí, del 5,2%. Se pospone hasta el 12. De de marzo. Hasta el 12 de marzo. Se había anunciado para el 1 de marzo, si no me equivoco, y se pospuso para el 12. Igual no es la solución de fondo tampoco. No, bueno, es un parche. No, pero es la única idea que se le ocurre a la clase gobernante actualmente, congelar. No,
El aumento de los combustibles históricamente en la Argentina siempre repercutió en toda la cadena de valor, la cadena de precios, siempre, toda la vida. Teníamos una empresa realmente estatal de testigo que regulaba toda esta actividad. Y por supuesto que el mercado, en general, sigue siendo bastante desregulado y el mercado no resuelve el problema de la mayoría. El mercado lo que resuelve a su antojo es la ganancia y garantiza la ganancia de pocos grandes grupos concentrados económicos que son los que hacen toda esta fuerza, ¿no? Sí, pero perdón, el Estado se lleva el 40% en concepto de impuestos también, digamos, ahí hay un actor importante que también se garantiza su ganancia. Claro, pero a ver, los impuestos que lleva el Estado son impuestos que se tienen que volcar a la acción social y al desarrollo y al mantenimiento de toda la parte social. Digo yo, la caja de privación de seguridad social, la caja de salud, educación, Fuerzas Armadas, en fin, todo el sistema sanitario de salud en la Argentina, que quedó bastante destruido. Pero bueno, son temas que están pendientes, que están latentes, que día a día se ve esta situación compleja y adversa, que juega en contra nuestro, porque ya que me estás diciendo de esto, también quería mencionarte los aumentos indiscriminados que hay en todos los productos y en los insumos, ¿sí? En los productos alimenticios, en los insumos en general, hablo para las pymes, en medicamentos, todo este tipo de cuestiones que afectan el poder adquisitivo de la población, achica enormemente el poder adquisitivo. ¿Sí? Y estos grandes grupos económicos han aumentado por encima de la inflación. Por ejemplo, la carne el año pasado llegó al 92%, y así otros insumos y productos que aumentaron el 60 o el 70%. Carlos, te interrumpo un segundo. La primera vez que tuvimos el gusto de hablar con vos desde este nuevo equipo, el programa es el mismo pero con un nuevo equipo, estábamos en pleno conflicto con el campo por el tema del maíz, y unos días después de conversar con vos, que hablábamos de estas intenciones de una devaluación que tenían algunos grupos concentrados económicos, tuvimos la oportunidad de hablar con un representante de la sociedad rural de Bahía Blanca. Yo no te quiero asustar, pero ¿qué apreciación tendrías cuando yo le pregunté cuál sería un dólar para ellos de equilibrio? Y me dijo que el dólar que esperan desde la sociedad rural, con respeto a su opinión, era de 130 pesos el dólar. Claro, estos sectores, estos grupos concentrados, lo que jugaron muy fuerte con el tema del maíz, que finalmente el gobierno terminó cediendo una parte, porque abrió las exportaciones, ¿sí? Sí. Perjudicando al mercado interno, al consumo, porque primero hay que asegurar el consumo al mercado interno. A tu pregunta, estos sectores, los sectores concentrados de la agroexportación, mineros, sectores de la electricidad, el sector financiero, el sector que está concentrado en la sociedad rural, ¿sí? Que son los agroexportadores, y el sector de la UIA, de la Unión Industrial Argentina también, ¿sí? Ellos están en contra de todo ese tipo de regulación, y por supuesto que jugaron y apostaron siempre a una fuerte devaluación. Si el dólar llega a estar 130 pesos, el dólar oficial... una estampida inflacionaria increíble. Van a decir que está bajo, van a pedir un dólar a 200. Sí, también. Sí, eso con seguridad, te lo digo, con seguridad. Pero no obstante ello, hoy el dólar está a 92 pesos, 91 y pico el dólar oficial. Igualmente hubo una devaluación importante en un año, una devaluación importante que afecta el poder adquisitivo de las personas, de la población, y afecta el desarrollo de la pyme. Y bueno, con ese dólar paralelo dibujado, un dólar ilegal, que está en 150, 160 pesos. Estos sectores apuestan a eso, apuestan a la exportación, descuidan y no les interesa en absoluto, para nada, su relación, donde ellos se desarrollan y viven, que es el mercado interno al mercado local, en abastecerlo como corresponde, y teniendo rentabilidad, y apuestan a la exportación porque la rentabilidad es diferente. Y el que quiere comprar, que compre con ese tipo de valor que se cotiza a nivel de la exportación. Todo esto, por supuesto, que perjudica enormemente, y por eso hablo de la cadena de los precios de valor, de la inflación que hay descontrolada,
que estos grandes grupos presionan para que todo esto se logre. Y recién mencionabas el aumento en alimentos, en especial hiciste puntapié en la carne, y ayer hubo un programa que lanzó el ministro Culfa, ministro de Agricultura, y Paula Español, que es la secretaria de Comercio. Interior creo que es. No, de Comercio, claro. secretaria de Comercio, Paula Español, bien. sí. Y en la pyme, ¿entran los frigoríficos o es una rama que va aparte? Sí, Total desconocimiento, te pregunto. Dígale que sí, porque está evaluando invitarnos a un asado. Panadores más chicos, sí, tenemos socios, frigoríficos más chicos, carnicerías también. Ah, no. Sí. ¿Y ellos entrarían, sabés si ellos entran en este programa? Y sí, este programa va a ser abarcativo. Hasta ahora se desarrolló en la Capital Federal y el AMBA. Esperemos que llegue al resto del interior del país. Una de las falencias y críticas que yo tengo para con este gobierno, Sí. Mirá que trato de no criticarle mucho porque sé que lo que está al frente no es de mi simpatía, sí desde aquí me da otro mi compañero, pero Coincido es contigo. poco federal este gobierno y eso es para hacerle una autocrítica, me parece. Y claro, esto tendría que llegar a todos. El país es 45 millones, no 15 en el AMBA. 20. Claro, el AMBA es todo lo que sería Claro. el cordón, primero, segundo y tercer cordón del conurbano, ¿no? Exactamente. Esperemos que llegue al resto del país, sería los días miércoles y los fines de semana. Es un gesto, digamos, acá nadie regala nada, Nadie regala nada. Estamos hablando con gente poderosa. El año pasado marcamos que la carne aumentó el 92%, ¿sí? Superó cualquier índice inflacionario que hubo, o sea, la rentabilidad que tuvieron fue tremenda. Y fue el año con menor consumo de los argentinos de carne vacuna. Por kilo de carne por habitante. Exactamente. Cuando la carne tiene esa vitamina B12 que es tan necesaria para la población. Y bueno, acá hay una puja de poderes, que yo espero que el Estado, el gobierno, tome el control de todas estas cuestiones en base a todo lo que vos mencionabas, que yo coincido contigo. Y bueno, de otras maneras, para el sector PYME, te diría, tuvimos una reunión con la Secretaría PYME. Ah, bien. Con Meredith. Y bueno, nos presentó todo un programa, que lanzaron a través del FOGAR y Fonder, créditos que son no bancarios a través de 20 bancos, ¿no? Que lo van a entregar, por supuesto. Créditos con tasa fija al 18% anual, a 84 meses, o sea, 7 años, que podrían ser con 12 años de gracia o con 6 años de gracia. El 80% es el crédito y el 20% lo tiene que poner la empresa PYME, ¿no? Empresa que tiene que tener como mínimo un año de antigüedad y tiene que estar registrada como pymes en la Secretaría PYME. ¿De cuánto es la tasa de interés, me repetís? 18% anual. O sea, es una tasa más beneficiosa dentro de los valores que veníamos de tasa de interés que veníamos teniendo en la Argentina, que eran usurarios. A ver, si me preguntás, la tasa ideal en un país en desarrollo, ¿cuál sería? No debiera superar un dígito. ¿Sí? Digo como ideal. Sí. No debiera superar un dígito, quiere decir que no debiera pasar el 10%. Pero estamos hablando de una tasa descendente de las que teníamos, que era del 50, 45, 38%, ¿no? Y han llegado a estar más todavía. Y mucho más todavía, casi en algunos casos 70% y hasta el 100%, en refinanciación de tarjetas de crédito, que eso es una estafa. Y bueno, pero bueno, por eso, esto nos parece auspicioso, y esto puede dar también un empuje, que es lo que se está buscando, de ver cómo se desarrollan las pymes. Después el vencimiento de esta línea para acceder es en marzo, Y después está el Repro 2, que se paga hasta 9.000 pesos por salario, otra ayuda que da el gobierno, que vence el 28 de enero. ¿Y entrarían todas las pymes ahí o hay que cumplir ciertos requisitos? Sí, no, la presentación se hace en la web de la AFI para las pymes, exactamente. Bien. Sí. Por supuesto, con el resto de los impuestos que tiene que estar regularizados, ¿no? El caso de los créditos, perdón, que antes cité, de la Secretaría PYME. Sí. Acá tenemos más informes, nosotros en la PYME. También está previsto para empresas concursadas de brindar asistencia, a través del FOGAR y Fonder, a través de fideicomisos, ¿sí? Y por último, ARBA. En ARBA esto fue poco difundido,
la exención del 50% en ingresos brutos de beneficio para las pymes, ¿sí?, que fueron afectadas por la emergencia sanitaria, la emergencia de la pandemia, ¿no? Y de un 15% para las grandes empresas. Esto con... Estas obligaciones devengadas es para el último semestre del año 2020, o sea, a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. También es otra noticia, me parece, digo, un paliativo que ayuda en toda esta situación, que se está buscando de recuperar. Hay que ver, como dije antes, cómo se logra equilibrar estas grandes asimetrías que tenemos de diferencia, de estos grandes grupos que venían muy cebados en los 4 años del gobierno anterior de Macri, que indudablemente con las privatizaciones y con las legislaciones que se realizaron, dominaron el mercado a su antojo. A su antojo me refiero a un grande grupo de empresas y el resto queda totalmente afuera. Tal es así el índice de pobreza que tenemos, el cierre de pymes que tuvimos y la desarticulación que hubo en todo el aparato productivo y la industria nacional. Carlos, ¿sabés cómo está la situación del ATP? ¿Si seguiría en este año? No, el ATP por ahora no. Ha sido, lo que tengo entendido, que ha sido reemplazado por el REPRO. Claro. Que es esta ayuda de 9.000 pesos por salario, ¿no? Perdón, hasta el 28 de enero podrán inscribirse al REPRO 2 todos los empleadores en situación crítica. Exactamente, sí. Así que bueno, es un gran desafío. Ojalá que este año se dé este gran desafío, que se pueda controlar el tema de la pandemia, porque la pandemia también es una gran complicación. Sí, sin duda. Tenemos que acostumbrarnos a respetar el distanciamiento social. El virus todavía sigue, es comunitario, enferma y mata, esta es la realidad. Hay que tener mucho cuidado. La preocupación es que en pleno verano tenemos una tasa de contagio muy elevada, en pleno verano, ¿no? Esperemos que haya sido efecto de las fiestas, esperemos. Claro, bueno, fiestas, después fiestas clandestinas, el veraneo, las vacaciones que son necesarias, pero todo esto habría que tener un gran respeto por el distanciamiento social y el cuidado y el tema del uso de barbijos, ¿no? Sí, respetar al prójimo. Así que bueno, nosotros para las pymes creemos que va a ser un año que tendría que mejorar, y esperemos que el gobierno profundice en todas estas cuestiones, porque es un espacio económico que está en disputa permanente y está permanentemente tensado el Estado y el gobierno nacional, ¿no? Por estos grandes grupos económicos que lo único que pretenden es la rentabilidad en sí misma, en desmedro de la población y del consumo. Cuando estas empresas también se desarrollan, todos, las pymes ni hablar, las pymes el 90% se desarrolla del consumo del mercado local, o sea, del mercado interno. Y para eso tiene que haber poder adquisitivo, salarios acorde, jubilaciones acorde con poder adquisitivo, con dignidad, con calidad y ocupación plena, ¿no? Sí. Todo esto ayuda a un desarrollo armónico de equilibrio en la sociedad. Y esto es lo que habría que buscar, que el Estado y el gobierno tienen que buscar de equilibrar, a ver cómo media con estos grandes grupos que lo único que hacen es presionar y tensionar al Estado para hacer lo que antes decíamos, ¿no? Pretender una devaluación o un dólar mayor. Un dólar a otro valor que igual sigue aumentando, porque hay devaluaciones chiquititas todos los días, está en casi 92 pesos. Esto afecta directamente al poder adquisitivo de la población. Les voy a dar un ejemplo. Por favor. Perdón, ¿92 sin el 30 o con el 30 el impuesto país? No, ¿cómo? Sin el 30, 92 sin el 30. 92 es el oficial del Banco Nación. Bien. Después con el 30 te vas a 142, me parece ya. Bien. Claro, no. El oficial 92 pesos. El oficial es el del Banco Nación, es 92. Claro, es el oficial, digamos, es el dólar de exportación que se trabaja. Eso mismo, es el dólar de exportación e importación. Ahora, el tema es el siguiente. Si llegaría a haber una devaluación, por ejemplo, el ejemplo que quería citar, me había olvidado. En 2015, cuando termina el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, por dar un ejemplo, la jubilación mínima estaba en $441. Hoy, la jubilación mínima está en $210.
Déjame ser un poco maligno con la pregunta. ¿Estás tomando qué dólar de Cristina? ¿El de 9 o el de 13? El de 9 y pico cuando se fue. Ok. No, pero te pregunto porque viste que hay algunos que dicen que... Estamos hablando dólar oficial, ¿eh? Está bien, te lo tomo. Si no, también podría tomar el dólar ahora a 156 pesos. Sí, sería tristísimo. Sería tristísimo. El dólar 9 y pico. Bárbaro, bueno, está bien aclarado. 441 dólares y hoy está en 210. Fíjense en ustedes. Cito esto porque esto es un marco, esto es un termómetro. Había una gran frase de Paolo Roca, el empresario de Techín, que decía que había que bajarle el salario en dólares, que Argentina estaba muy caro en dólares el empleado, la mano de obra respecto a Brasil y México. Y si uno ve lo que ha pasado, se pulverizó en dólares el salario de un obrero incluso, y bueno, como vos mostrás el salario mínimo, Mauro, está en 20.500 pesos. También quedó pulverizado. Por eso cito la jubilación, estamos un 100% abajo, un 50% de diferencia. Una locura, sí. Bueno, yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, el ministro Triaca, primer ministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? El que tenía una empleada informal. Bueno, no quería decir él empezó a decir que teníamos que ver, para ser competitivos, de tener salarios equiparados con el resto del continente Latinoamérica. Argentina, en ese momento, llegó a ser en Latinoamérica el país con mayor nivel de salario. Sí. De salario mínimo y de salarios, y de poder adquisitivo en general. Empezaron con eso para ser competitivos, para poder exportar, todas estas cosas que se ganaba mucho, que bueno, que no se podía mantener ese nivel de participación, que casi se llegó al 50%, a un 40%. Cuando hablamos 50% hablamos parte y parte, mitad y mitad, ¿sí? Sí. ¿Sí? El que produce y el que trabaja. 50-50. Exactamente. Que se llegó en el año la riqueza la hace que trabaja. Bueno, se llegó en el año 73-74, ¿puede ser? Sí, 50 y 50, tal cual. Bueno, ahí hubo un desarrollo enorme en el país. Y en el 2015 lo mismo. Esta fue la realidad. No hay nada. A ver, después ¿qué vino? Cuando empezaron con ese nuevo formato y ese cuento que decía el señor Triaca. ¿Qué pasó después? Pasó lo que pasó. Sí. Desocupación, cierre de empresas. Adidas, que cerró, ahora vuelve a abrir. Y así otras empresas que se fueron del país. Empresas que se fueron, que se retiraron. Pymes que cerraron 25.000. Bueno, ¿qué quiero decir? Todavía el camino a transitar es muy largo, es muy grande. La diferencia que hay para poder recuperar el nivel adquisitivo de las personas, llámese salarios y jubilaciones, es muy grande. Es muy grande. Carlos, comparándolo con el 2015. Carlos, te pido mil disculpas, pero nos está premiando el tiempo. Ya le tenemos que entregar al informativo por favor, a Diego. Un espectador de lujo de esta charla, me considero. Bueno, un gusto, buenos días. Hasta luego. Te esperamos dentro de 15 días entonces. Cómo no, gracias. Muy amable, Carlos. Ahí pasaba Carlos Ferraris de APYME y hablábamos un poquito de macroeconomía y la visión que tenían los pequeños y medianas empresas. A esta charla de este vuelo va a querer salir semanalmente. Capaz, sería un gusto. Como sería pez un gusto. En el agua usted, Mauro. Me gusta el tema económico. Vos los viste que tocaban en la misma nota, iban todos en do. Pero así hay una sintonía, siempre hay que tener alguna pregunta para no tirar siempre centro. O sea, claro, el dólar a 9 pesos, hay otro te van a parar. Cuando se fue Cristina, el dólar... Y yo podría decir que el consumo para mí no es la base del crecimiento. Me parece que... ¿Qué me haces así? O de la base del desarrollo. Yo creo que hay que tener su contracara, que es el ahorro y es la inversión. ¿Sí? Los tres motores, diría. Pero el consumo es el último eslabón de la cadena. Está bien. Bien, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, AM 1080.